En la clase de esta semana hablaremos de la contradicción y la muerte de Jesús. Es correcto decir que la muerte de Jesús fue el pago por su vida, la consecuencia de su mensaje y actuación, pues él relativizó lo sagrado de su tiempo y radicalizó lo que en su tiempo no se consideraba importante. La contradicción y la muerte estuvieron presentes desde el comienzo en la vida de Jesús, en forma de fracaso, de incomprensión, de rechazo y persecución. Así su muerte al final no hay que verla como un capítulo aislado de su vida. Echemos un vistazo a algunos episodios claves del itinerario de Jesús. El primero de ellos, la subida a Jerusalén. Jerusalén fue el lugar de la pasión y de la muerte en la cruz. La decisión de ir a Jerusalén, atestiguada por todos los evangelistas, supuso un giro decisivo en la vida de Jesús. Ahora bien, no sube a buscar su muerte, sino sube a lo que subía todo profeta, a predicar su mensaje. Es cierto que Jesús debía contar con la posibilidad de su muerte. Había acusaciones que corrían en su contra, que no guardaba el sábado, que despreciaba la ley, que no respetaba el templo. Estaba presente la muerte de Juan Bautista. Sus mensajes y sus personalidades eran muy parecidas. Era también para Jesús conocido el destino de los profetas, y él se había situado en la línea denunciante de los profetas. Pero Jesús no busca ni provoca su muerte. Va a Jerusalén a anunciar su mensaje. Los relatos de la pasión. Los evangelios ven la muerte de Jesús desde su resurrección. Los evangelios fueron escritos bajo la luz de la resurrección. Por eso es difícil discernir lo histórico. La muerte de Jesús en los evangelios está teologizada. Se insiste más en la teología que en la historia. Los evangelios intentan hacer ver que en la muerte de Jesús se cumplieron las escrituras. Se insiste mucho en ello. Todos los hechos están respaldados por citas o datos del Antiguo Testamento. Lo que los evangelios quieren hacer ver, en los relatos de la pasión, es que por encima de la intriga humana hay una voluntad de Dios que hace que la muerte de Jesús sea algo digno y conveniente. Es muy difícil distinguir, en los relatos, lo que es creación de la comunidad y lo que es histórico. Repasemos los acontecimientos que debieron ser históricos. La entrada de Jesús en Jerusalén es lo que desencadena el conflicto final. En tiempo de la Pascua, grandes multitudes acceden a Jerusalén, multitudes oprimidas que en la Pascua reviven las grandes esperanzas mesiánicas de liberación. Acuden con ansias de liberación. Es una época propicia para despertar esperanzas escatológicas. No sabemos con exactitud cómo fue. Probablemente no revistió la solemnidad con que hoy lo recordamos. La entrada no debió ser solemne, pero había ciertos rasgos que muestran la pretensión de Jesús. Se trataría de una acción provocativa de carácter profético. La entrada debió llamar la atención a los dirigentes políticos y religiosos de aquel entonces. La expulsión de los mercaderes del templo. Es una acción misteriosa de Jesús, aparentemente inmotivada, pues lo que ocurría en el templo era algo normal, legítimo, legal. Lo que ocurría no profanaba el templo. El recinto sagrado del templo estaba perfectamente protegido. Lo de Jesús fue tomado como una provocación. Está contra la ley judía. Lo que allí ha ocurrido era legítimo para el judío. Hoy se ve esta acción ante todo como simbólica. El templo se había convertido en la mediación por excelencia de la relación del ser humano con Dios. Jesús viene a arrasar esa mediación, a arrasar lo viejo, los cánones normales, y viene a decir que ha surgido una forma nueva de relación para la que no es necesaria la mediación del templo. La acción de Jesús es una crítica al statu quo del templo. Hay discrepancias en cuanto al momento de su realización. Para San Juan fue al comienzo de la vida pública de Jesús. Para los sinópticos, al comienzo de su pasión. Juan tiene interés en mostrar ya desde el comienzo que los judíos son los auténticos enemigos de Jesús. Por eso coloca este conflicto al comienzo. Los sinópticos quieren mostrar que la muerte fue el resultado del enfrentamiento con los judíos. Se piensa que desde el punto de vista histórico, esta acción debió convertir a Jesús en una especie de héroe popular,
que impulsó a las autoridades a intervenir. Por eso se decidieron a actuar antes de la fiesta de Pascua para evitar así el tumulto. Hay dos cronologías respecto de la Pascua. Para los sinópticos, Jesús celebra el jueves la cena pascual con los discípulos. Se retira al huerto y esa misma noche es aprehendido, juzgado por el Sanedrín y juzgado por Pilatos. Y el 15 de Nisán, día de la fiesta, es crucificado. Para San Juan, Jesús muere el 14 de Nisán, el día anterior a la fiesta. La exégesis se inclina por esta fecha, la del día anterior, porque parece bastante improbable que el Sanedrín se reuniera en el día de la fiesta. Los discípulos y los que lo prendieron llevaban armas, y Simón de Cirene viene del trabajo. Ambas cosas son impensables en tiempo de fiesta. La traición de Judas. No sabemos por qué lo traicionó. Mateo indica que por dinero, pero esto lo toma del Antiguo Testamento. Se trataría más bien de una decepción política de Judas frente a Jesús, no para que lo maten, sino que quería ponerlo a prueba, ponerlo en una situación límite para que Jesús se decidiera por los celotes. Judas sería un celota y quiso ganar a Jesús para su movimiento. El arresto tiene lugar fuera de la ciudad. En el episodio de la oración en el huerto es destacable que se hable de la lucha interior de Jesús en el huerto, de que tiene pavor y angustia. La muerte de Jesús está descrita desde el miedo, desde la soledad. El único que quiere ennoblecer la escena del prendimiento es Juan. Ante Jesús, los que quieren apresarlo caen al suelo. Quiere acentuar el carácter voluntario de Jesús en la pasión. La negación de Pedro, un relato que tiene gran hondura humana. No es únicamente Judas el que lo abandona y lo entrega. Pedro lo niega. Ninguno de los dos está a la altura del momento. Esto acentúa la soledad de Jesús. La exégesis se inclina por la historicidad de esta negación. Esto solo podría ser inventado por enemigos de Pedro, y no hay datos de la existencia de enemigos de Pedro. Pedro mismo habría contado más tarde el hecho. El núcleo es al menos histórico. Lo de las 3 veces significa que la negación fue radical. El número 3 es plenitud. Los interrogatorios, ante el Sanedrín y ante Pilato, van orientados a la confesión de que Jesús es el Mesías, el Cristo. Ante el Sanedrín, hay contradicciones muy fuertes con lo que era un proceso normal judío, pues primero, tratándose de delitos capitales, solo se podía juzgar de día. Segundo, no se podía juzgar en día de fiesta. Tercero, no se podía terminar el juicio en un solo día. Y cuarto, por pretensión mesiánica nadie era condenado. Sin embargo, a Jesús le aplican el castigo máximo que se aplica a los rebeldes políticos y a esclavos. Del interrogatorio ante Pilato es mucho más difícil saber lo que hay de histórico. En los evangelios la actuación de Pilatos tiende a convertirse en el instrumento pagano que proclama la inocencia de Jesús. Pilato quiere soltarlo, pero ya es tarde. Manifiesta la tendencia de liberar a Pilato de su culpabilidad con la finalidad de que la responsabilidad última de la muerte de Jesús recaiga sobre los judíos. La crucifixión. Es histórico el que una persona ayude a llevar la cruz. Se dan los nombres de Simón de Cirene y el de sus hijos. Era costumbre una esponja con vinagre para aliviar al moribundo. También echar a suerte lo que poseía el crucificado. Poner la causa de la condenación sobre la cruz. También era histórico que Jesús llevara solo una parte de la cruz, pues la parte vertical estaba puesta y la parte horizontal era llevada por el condenado. Significativo es que los evangelistas no describan el momento mismo de la crucifixión. En cuanto al morir de Jesús, este es descrito de forma bien diferente por los evangelistas. Se da según la teología de cada uno de ellos. Marcos y Mateo ven la muerte de Jesús en forma muy trágica. Para ellos Jesús muere dando un fuerte grito. Su confianza está puesta a prueba. Es el justo que se dirige a Dios desde la lejanía. San Juan elimina los aspectos negativos. En su relato todo es serenidad y gloria. La cruz es ya la exaltación de Jesús. Juan ve la muerte desde arriba,
acentúa aspectos que los otros evangelios no aparecen. La presencia de la Virgen, las expresiones tengo sed, todo se ha cumplido. Se trata de una muerte de héroe. Lucas, en cambio, se ocupa del perdón de Jesús. Para él, la cruz ya es acontecimiento salvífico. En ella Dios salva al verdadero. Insiste en el aspecto soteriológico, salvador. Jesús muere en confianza. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Los milagros que siguen a la muerte de Jesús. Hay resurrecciones. El velo del templo se rasga. Hay tinieblas. Todos ellos eran signos propios de la apocalíptica. La resurrección universal al final de los tiempos, el juicio, la historia como un todo universal. Estos relatos tienen pocas probabilidades de ser históricos. Son rasgos que indican que con la muerte de Jesús empieza algo nuevo. Se rasga el velo del antiguo. Se establece una nueva relación de Dios con el ser humano. El entierro de Jesús. Algunos lo consideran histórico, por la sencillez del relato, para nada tendencioso. Otros piensan que nada se puede saber sobre el entierro de Jesús, sino que tal como está narrado en el Nuevo Testamento, viene a resaltar la dignidad del que ha muerto. Lo colocan, lo depositan en un sepulcro nuevo. Ahora bien, esto no presentaría inconvenientes, significaría que Jesús fue hasta el último un ser humano. La verdad es que Jesús muere en la ignominia, que no es el destino de los grandes profetas o fundadores de religiones. La muerte de Jesús no es una casualidad, es el destino de los que actúan como Jesús. ¿Cuál es el sentido de la muerte de Cristo? Hay tres formas de entender su significado. En un nivel de significado teológico, la primera explicación de la muerte es que es algo querido por Dios y obedecido por Jesús. Un segundo significado escatológico. La muerte es el juicio definitivo de Dios sobre el mundo y la historia humana. Y en un tercer significado soteriológico, la muerte de Jesús es por nuestros pecados, como expiación vicaria de nuestras faltas, de nuestros pecados. A la luz de la enseñanza de Jesús, ¿cómo percibimos el sentido de su muerte? Jesús ve su muerte como conforme al plan del Padre. No vio su muerte como una casualidad o como puro resultado de una maquinación humana. Nadie me quita la vida, yo la entrego por mi voluntad. Y su voluntad es hacer la voluntad del Padre. Él se identifica con la voluntad de su Padre. Jesús ve su pasión y muerte como el culmen de su misión. Jesús no se contenta con su vida y pasión como un mero ejemplo, sino que para él esta es la tarea de su vida. No se trata simplemente de comprender de manera moral, como ejemplo, el morir de Jesús. Es más bien la explicación de su vida entera.